Muy bien, entonces vamos a continuar con estos tutoriales de Tinkercad. Tinkercad. Muy bien, entonces en este video vamos a revisar una herramienta que se llama alinear objetos. Muchas veces cuando necesitamos hacer diseños rápidos quizá o de cualquier tipo de diseño, necesitamos conocer o bueno, necesitamos alinear objetos, ya sea a un extremo, a otro extremo, arriba, abajo, depende de cómo esté, al centro. Entonces, para esta herramienta vamos a utilizar varias piezas. Yo aquí ya tengo mi documento abierto en Tinkercad y lo voy a nombrar como alinear. Bueno, herramienta alinear. Yay. Entonces, aquí yo tengo una opción que es, bueno, voy a utilizar varias figuras. Las que tú quieras, no importa ahorita qué figuras necesites. Entonces, yo aquí tengo 5 figuras, un cubo, un cilindro, un cono, ¿sí? Una esfera y un triángulo ahí medio extraño, ¿no? Entonces, yo aquí, para poder utilizar esta herramienta, lo primero que tengo que hacer es tener seleccionadas varias piezas. Para seleccionar varias piezas, yo lo que necesito es, o bueno, para seleccionar hay varias formas. La primera es que yo con mi mouse, con mi puntero, doy clic izquierdo y veo que al momento de dar clic izquierdo se abre como una caja, se hace como ese rectángulo y todo lo que esté adentro del rectángulo se va a seleccionar. Entonces yo suelto mi mouse, mi clic y veo que se seleccionó el cono y mi triángulo. Y en esta pieza se llama roof en inglés y techo en español, ¿ok? Entonces, aquí esta es una forma, repito, si yo quiero seleccionar todas las piezas, doy clic izquierdo, abro ese rectángulo, suelto el clic y tengo ahí mis piezas seleccionadas. Ahora, hay otra forma rápida que es presionando Shift, que es la tecla que está abajo del block mayús. Y lo primero que hago es seleccionar una pieza. Ajá. Y esta selección es seleccionar de pieza por pieza. Entonces, selecciono la primera pieza, presiono Shift, mantengo presionado Shift y selecciono la siguiente pieza dando clic. Ahora veo que ya se seleccionaron. Si yo quisiera seleccionar esta pieza verde, doy clic y se seleccionan esas 3 piezas. Si vemos, el rectángulo que se forma, si te fijas, es de los extremos de donde están las piezas. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, nada más la esfera y el cono, presiono Shift seleccionando la primera pieza, perdón, clic izquierdo seleccionando la primera pieza, Shift, dejo presionado el Shift y selecciono la siguiente pieza. Ok, entonces, en la herramienta de alinear, yo la encuentro en la parte superior derecha y cada vez que yo selecciono 2 figuras, por ejemplo estas dos, se activa esta herramienta. Hay otro shortcut que es como ese atajo que es con la letra L. ¿Sí? Entonces yo por ejemplo puedo voy a alinear estas piezas, en este caso el cilindro y la esfera. Selecciono el cilindro, presiono Shift, selecciono la esfera y veo, si te fijas, cuando me voy a la vista superior, veo que están desalineadas. En este caso, podría decir que los centros no están alineados a perdón, que no están alineados en ese eje. Entonces, para hacerlo, yo puedo utilizar la herramienta L, bueno, alinear, line, supongo. Entonces, L. Y ahora veo que me aparecen otras opciones. Aquí veo que son unos circulitos que es como los ejes o bueno, los puntos en donde se van a alinear. Si yo sitúo mi mouse sobre por ejemplo, este punto de aquí, veo que mi esfera es la que se va a alinear hasta el extremo izquierdo. Por ejemplo, aquí, si hago esto, mi esfera se alineó hasta ese punto, al extremo, con mi cilindro.
regreso, selecciono nuevamente mis figuras y aquí veo otras, aquí están los centros, por ejemplo, están también los centros, los extremos, esto es importante, y dependerá de lo que tú, en dónde necesitas alinear. Por ejemplo, si yo quiero alinearlos al centro, ahí está, ya se alinearon, ¿ok? Entonces, nuevamente, por ejemplo, aquí, yo tengo esta figura que la necesito alinear con estas figuras. Entonces, nuevamente la selecciono. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar la selección con la caja L para alinear y alineo al centro. Ok, entonces veo que mis figuras están alineadas. Esta también la puedo alinear, selecciono todo, doy en alinear y aquí está. Ok, entonces alineo, ahí está, todas están alineadas en esa parte. Por último, me falta esta pieza y selecciono todas las figuras, en este caso, y alineo. ¿Qué pasó? Aquí L, nuevamente, y en este caso puedo alinear. Entonces, si te fijas, tú puedes alinear todas tus figuras con respecto a los ejes que necesites. Por ejemplo, aquí veo que si yo quiero alinear en el eje Z, en esta parte, tengo que seleccionar todos. Por ejemplo, si te fijas, esta figura verde, pues es un poquito más pequeña en el eje Z. Entonces, en la altura, yo selecciono, presiono L para alinear. Y al momento de aplicar en el centro, si te fijas, la figura verde, pues es la que subió. Ahora, utilizando la regla, yo puedo distribuir, ya que están alineados, yo puedo distribuir mi objeto. Aquí, por ejemplo, que cada uno esté vamos a ponerlo a 25 milímetros. Entonces, el origen de mi regla, que es esta de aquí, recuerda, yo la puedo situar aquí en este caso, en el centro en el extremo del cubo. Y ahora si te fijas, a comparación de la herramienta, está apuntando hacia, o bueno, las medidas que nos aparecen están en el eje, perdón, están de forma negativa. Yo puedo cambiar eso dando clic aquí en el origen, para que el origen o bueno, mis coordenadas positivas vayan cambiando de orientación. Entonces, por ejemplo, ahí, si te fijas, ya están en positivo. ¿Sí? Esto pues ya dependerá de la forma de trabajo. Entonces, que cada figura se encuentre a 25 milímetros del cubo. ¿Cómo le hago? Bueno, selecciono aquí en este caso la pieza y veo que está a 32. Entonces lo pongo a 25. ¿Ok? Luego selecciono el cilindro. Este está a 45, pero recuerda que en este caso son 25 hasta la esfera y luego tendrían que ser ¿cuánto? 50, otros 25, entonces 50 y ahí está. Ahora el cubo, el cono, son 25 en el primero, 25 en el segundo, son 50, entonces serían 75. Ponemos 75 y ahí está. Y por último, la figura verde, la pieza verde, ahora serían 25, llevamos 1, 2, 3, 4. 25 por 4 son 100, entonces aquí le pongo 100. Y ya están distribuidas de forma precisa con 25 milímetros de separación. ¿Sale? Entonces, aquí hay otra... depende mucho de lo que tú hagas. Yo te voy a dar un tip así rápido. Por ejemplo, si tú quieres alinear en esquinas ahora, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Puedo ponerla aquí. Vamos a quitar un poquito la regla para hacer este ejemplo. Entonces, ¿cómo alineo esquinas? En este caso, que por ejemplo mis figuras, esta la voy a borrar, la verde. ¿Cómo alineo las esquinas? Entonces voy seleccionando, por ejemplo, por pares. Agarro estas dos y las selecciono en el eje, en este caso al centro de la pieza. Ahora, estas dos las selecciono y las alineo, en este caso,
al centro de la pieza. Si te fijas, la esfera ya no se va a mover en este caso lo vamos a poner así, en el eje X, que es de forma de derecha a izquierda, sino simplemente se va a mover en el eje Y. Entonces ahora sí. Y por último, esta figura, por ejemplo, aquí la voy a situar al centro, aquí. Entonces, y estas por último las voy a alinear, L, y listo. Entonces aquí veo que todas ya están alineadas de forma simétrica. Es decir, si yo pongo aquí mis figuras, veo que en este caso, esta figura, aunque me falta, si no me equivoco, esta, vamos a ver, nada más para revisar. No, ya están alineadas. Entonces, esta figura, si yo pongo una caja, nada más para hacer el ejemplo, ese sería el centro. Entonces veo que efectivamente mi figura está centrada, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Entonces, aquí el punto es saber cómo podemos utilizar la herramienta de alinear para que nos sirva. Ahora, si yo quiero ahora todo alinearlo otra vez, lo pongo aquí, por ejemplo, el centro, y todo el centro, y ya está todo ahí distribuido, ¿sale? Entonces, esta herramienta es ¿cómo se dice? Un as bajo la manga que tú puedes tener ahí en tu repertorio de herramientas, y te invito a que la utilices. Aquí te digo, depende mucho y cuál sea la aplicación que tú tengas, bueno, pues hay que aprender a utilizarla. Nos vemos en el siguiente video.